Hay algo en hablar de cine que siempre remite a la memoria, a lo que vimos, a lo que nos marcó, incluso a lo que no entendimos del todo pero igual se quedó con nosotros. Quizás por eso, más que una entrevista, esto es una conversación desde ese lugar, el recuerdo, la obsesión, el detalle que no se olvida. Paravisión nace como un ciclo de entrevistas con realizadores, donde exploramos el cine desde adentro, las películas que lo formaron, los autores que los marcaron, los procesos detrás de sus obras. Lejos de la coyuntura y el estreno inmediato, nos interesa pensar el cine como experiencia vital, como territorio emocional y también como construcción técnica. Este espacio es una pausa, un momento para mirar hacia atrás y tratar de entender qué nos llevó hasta acá. Bienvenidos a Paravisión. Hoy nos acompaña Felipe Wein, director y guionista nacido en 1999. Formado en la Universidad del Cine, Felipe viene desarrollando una obra que combina estructuras narrativas clásicas con una mirada contemporánea sobre el exceso, el riesgo y el error. En su cortometraje La Noche del Delivery del año 2021, premiado en festivales internacionales, y en su primer largometraje Tiempo de Pagar del año 2024, estrenado en el Bafisi, ya se perfila un interés claro por filmar personajes al límite, atrapados en tramas de tensión sostenida. Hay en su cine una vocación de acción, pero entendida como catalizador dramático, no como espectáculo, y un fuerte trabajo sobre los climas urbanos y los márgenes. Wein filma en la calle, pero construye submundos. Filma con reglas, pero narra desde la deriva. Hoy hablamos con él sobre cine, influencias, método y riesgo narrativo. Con la película After Hours, y sé que ustedes desde la productora ya de por sí hacen After Hours referencia. es la que regula nuestras vidas. Sí, yo me acuerdo que la vi en 2019. Yo arranqué a estudiar cine en 2017 y en 2019 vi esa película. No había hecho ningún corto y al ver esa película dije, bueno, yo ya sé lo que quiero hacer. O sea, va en esta línea, definitivamente. También tengo un corto que está bastante inspirado en After Hours. Y bueno, nada, de ahí salió Tiempo de Pagar también. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. La verdad que es un placer tenerte acá y nada, compartir una charla. No, todo bien, boludo. Siempre la gente interesada por la película, más que bienvenida. Siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que la vi hace un tiempo cuando tuve la oportunidad y la verdad que es una película que siempre constantemente vuelve a mi imaginario. Y de por sí, yo creo que la película, más allá de todo el riesgo que propone, también propone una tristeza muy propia de la ciudad. Es una película que además de emocionarme y de darme vértigo, me angustió mucho. Y es algo que no me pasaba hace tanto con el cine. Entonces, nada, preguntarte también si esa tristeza, si ese desazón que te deja la película fue algo buscado desde el primer momento o fue algo que fue apareciendo con el pasar de la investigación, del proceso creativo. Qué buena pregunta para arrancar. Muchas. Eh, es difícil. A ver, lo primero que salió, digo, a nivel confección del proyecto de la película fue una idea de un personaje sumamente carismático, particular, chanta, seductor, mujeriego, que de alguna manera venga a representar un poco cierto rasgo argentino que tenemos, y sobre todo cierto rasgo argentino del microcentro, me parece, más bien como esa figura del porteño que se las rebusca a pesar de estar en un pantano. Pero lo más importante era no juzgarlo al personaje. Después apareció como algo que me parece que fue como más eh, como una consecuencia de todo lo que estábamos contando, como una reflexión sobre la Argentina. Y ahí aparece como cierta tristeza, pero que dentro de todo yo no siento que uno termine la película triste, sino más bien que termina como una sensación, ¿cómo se puede decir? Amarga quizá, porque de alguna manera tenés por un lado todo un vértigo y toda una adrenalina y como así un sacudón emocional muy fuerte con la película, porque te lleva hacia un lado y hacia otro
te va como acarreando, pero después termina así, como medio, che, y esto es así, esto termina siendo así. Después cada uno tendrá su reflexión. Para mí es muy difícil, sobre todo como realizador de la película, muy difícil separar lo que es la película de hacer una primera película. Eso me parece que era como algo, o sea, que es algo que a mí me atravesó a la hora de decidir varias cuestiones, sobre todo, por ejemplo, la música del final, como cierta épica de la realización de una primera película, que eso, nada, es más una cosa quizá personal o grupal de quienes hicimos la película, pero que para mí fue importante a la hora de decidir. Pero sí que la película yo la fui entendiendo a medida que la iba haciendo, creo. No creo que haya tenido como esta cosa tan pragmática de decir, bueno, quiero dar este mensaje. No, para nada. Quería hacer la película. Bueno, sí, claro, digo, yo, qué sé yo, al mirar la película también veía reflejado, digo, en todo eso. Nada, hay una generación entera que se crió en ese loop de deuda, de inflación, de correr atrás del billete, un poco como a lo que le pasa a Richard también. Y en eso también yo veía a la ciudad como un personaje más en la película. Digo, es verdad esto de la sensación de amargura que a uno le deja, que no es quizás tanto angustia, sino amargura de verse reflejado agridulce, uno. Agridulce sería la mejor palabra, una sensación Total. agridulce. Sí, es agridulce porque uno, a mí lo que me pasó, en mi experiencia particular fue verme reflejado en esa película en un montón de situaciones, un montón de cosas muy inherentemente porteñas, ¿no? Entonces, nada, otra pregunta que me gustaría hacerte es cómo fue para vos filmar la ciudad como si fuese un personaje más, porque también, digo, como que te lo propusiste, fue algo que se fue dando. En la película la ciudad se ve que respira al lado de Richard, entonces... No, eso sí, o sea, primero nació el personaje, después nació el retrato de la ciudad, pero eso fue fundamental, o sea, no existe tiempo de pagar si no es en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, si no es en ciertas calles en particular. Yo me pasé el microcentro desde agosto de 2022 a diciembre que filmamos, iba todos los días, caminaba todos los días por todo el microcentro, pero fundamentalmente algunas calles en particular, Florida, Lavalle, Libertad, y la zona quizá de Reconquista, como ese circuito cerrado, digo, a mí me interesaba mucho contarlo. Entender que en paralelo a Florida está Reconquista, que Florida es la calle de los arbolitos, que Reconquista es la calle de los bancos, que Libertad es la calle de las joyerías. Eso me parecía que era importante mostrarlo. Pero sí, había que hacer un retrato fiel de esa ciudad. El tema es, uno puede tener escauteado y localizado ciertos sectores, pero después tenés que ir a filmar. Claro. Vas a filmar de modo Sí, independiente. la calle... Cuando vas a filmar de modo independiente aparecen imprevistos y cosas que están sucediendo ese día en particular, y ahí tenés que ver qué haces con todo eso. De hecho, nos pasó más de una ocasión de tener localizados ciertos sectores, escauteados, como todo ya previamente analizado, pero después llegas a filmar y hay o una feria, o hay un corte, o hay algún operativo policial. Nos pasó de todo, la verdad, filmando. Pero creo que la habilidad de un equipo de filmación y sobre todo de un director está en poder reponerse a los imprevistos, porque la jornada sigue corriendo, el día sigue avanzando. Sí, los equipos ya los sacaste, entonces... Vos tenés que filmar lo que sea, como sea. Para lo que sea, no, tenés que filmar algo que te sirva para la película y tenés que dar con una solución rápida. Creo que ahí está la gracia un poco de filmar. Yo no creo en esto de los guiones de hierros y que la película ya está hecha antes de hacerla. Para nada, la película se hace en el momento que la estás haciendo. Sí, es divertido porque yo al pensar las preguntas decía, bueno, la profesión del director también un poco se emparenta con lo que pasa en la película, esto de estar corriendo de un lado para el otro, de estar tratando de que todo encuadre todo el tiempo. Y hay una frase que le dice el personaje de Fermín, el personaje de Jorge Prado a Richard, que sé que sos capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir algo de guita. Jodiendo, el sonidista, Facu Sazón, me dijo, sé que sos capaz de hacer cualquier cosa con tal de hacer una película.
Eh, Es que, es Así que que sí. un poco sí, por eso digo que es indisociable el hecho de haber hecho la película de la película en sí. Y bueno, atada a esta pregunta, también te quería preguntar cuál fue la chispa, el detonante del mundo de los arbolitos y del microcentro porteño, que fue lo que te dijo, che, acá hay algo para escribir, acá hay algo que puedo tirar. Yo creo que hubo dos detonantes. El primero, el estreno de Uncut Gems, que si bien no tiene arbolitos, porque los arbolitos son algo creo que puramente argentino, sobre todo porteños. Digo, hay cambistas en otras partes del mundo, obviamente, porque cambio de divisa siempre va a haber, pero digo, la idea de un mercado informal sobre la plata es propia de, de los porteños. Pero Anka Chems tiene una idea de ritmo y una idea de mundo cerrado, de micro mundo cerrado, que es el mundo bueno, ahí es el Diamond District en Nueva York, pero me parece que lo más cercano que tenemos acá es Florida, La Valle, Libertad, todas esas calles, ¿no? Y ahí un poco nació como la idea de mostrar un personaje atrapado dentro de un micromundo. Y después, bueno, nada, apareció el microcentro caminando por el centro junto a Juanma, que es el productor. Vimos esas calles y dijimos, bueno, esto es para contarlo, esto hay que contarlo, esto hay que hacerlo. Es cinematográfico además, así que nada, nació por ahí, por ese lado. También preguntarte cuáles son, si es que tenés, tus obsesiones, seguramente sí, tus obsesiones cuando filmás. Hay una idea, una sensación, un tipo de imagen que se repite constantemente, aunque no lo planees. Son como ciertas cosas que son patrones para vos y que decís, no sé de dónde me viene, pero esto aparece y está presente en todo lo que hice. Yo creo que el patrón que se está repitiendo, a ver, yo tengo un cortometraje, que es La Noche del Delivery, tengo Tiempo de Pagar, después tengo, bueno, hace menos de un mes filmé un corto, eh, que creo que el patrón, y también tengo escritos largos y demás, el patrón que se va repitiendo es una idea de obsesión por el mundo del trabajo en Argentina y la responsabilidad sobre el trabajo. No desde un modo solemne No. y como pesado, sino más bien nada, ¿qué se hace con el trabajo? ¿Qué se hace con el trabajo en Argentina? La idea de la responsabilidad en el trabajo, de rendirle a los jefes, digo, todo eso me parece que es importante. Incluso sin jefes también, digo, el cortometraje que estoy editando ahora tiene que ver con dos trabajadoras sexuales y cómo una le va enseñando a la otra los secretos del oficio, por ejemplo. Y creo que ahí comparte mucho con Richard, porque de alguna manera tanto el trabajo de prostituta como el trabajo de cambista son trabajos en los que uno depende de su propio cuerpo, si se quiere, Sí. o tiene que hacer justicia por mano propia si llegara a haber algún problema en el trabajo. Entonces, la idea de que no haya ley que pueda defender a esos trabajadores callejeros e informales me interesa mucho. Sí, también se nota en la noche del delivery, también esa desprotección del trabajador, eso medio de estar a la deriva. Ajá, eh, y exactamente. además trabajadores que se ubican en un lugar de lo muy cercano a lo marginal de la ciudad, a lo que pueda pasarle cualquier cosa y no haya reparo, y totalmente responsabilidad Exactamente. del laburante. Así que bueno, no, muy, muy interesante. Para terminar me gustaría preguntarte qué cineastas te formaron, no solo por admiración, sino también por algo técnico, formal y bueno, también emocional, ¿no? Yo creo que mi puerta de entrada al cine no lo veo como una referencia estética, pero sí como mi puerta de entrada al cine fue el cine de Tim Burton, de chico. Eh, yo entré, me acuerdo que el momento que me di cuenta que quería hacer cine fue cuando salí de ver Charlie de Fábrica de Chocolate a los 5 o 6 años. Me volví loco. No, o sea, fue la primera vez que fui consciente, no consciente, pero que me explicaron que detrás de lo que acababa de ver en el cine había todo un equipo de filmación y que todo lo que había visto no era verdad, o sí era verdad, pero estaba hecho por un grupo de gente que había creado un mundo. Obviamente me lo explicaron, yo con 5 o 6 años no pude registrar todo eso, pero sí pregunté sobre eso, Claro. cómo se había hecho eso. Eh,
Pero después no, después a nivel estilístico, Scorsese es mi principal referencia. Scorsese, Paul Thomas Anderson, el primer Paul Thomas Anderson más que el de ahora, no porque no me gusta, sino porque veo más me obsesiona más el estilo de filmación de Boogie Nights que el de Phantom Thread, por lo Claro, menos en este punto de sí, mi sí, vida. sí. Creo que en 20 años voy a querer copiar Phantom Thread. Y obviamente los hermanos Safdie, Bielinski, Cifrón, ellos. Sí, la verdad que, y además, digo, ahora aprovechando que nombrás Bielinski y Cifrón, me parece que hay algo muy también del universo espiritual que se ve reflejado en la obra y que además me parece que ellos también capturan algo muy esencial de lo que yo creo que debería importarle al cine argentino filmar y es algo que se refleja también en tu obra y nada, la verdad que agradecerte por esta entrevista y la película es una maravilla, Tiempo de Pagar, ahora dónde la pueden ver, ya pronto va a haber proyecciones. Próximamente, el 22 de agosto, en el Cine York, va a estar. Creo que es el jueves 22 de agosto a las 6 de la tarde. Así que bueno, por ahora esa proyección y veremos después dónde más. Bueno, vamos a compartirla, seguramente ponga algún tipo de flyer, después te pediré acá en pantalla. Por favor. Y bueno, muchísimas gracias por este rato. La verdad que muy contento de haber compartido esta charla con vos. Buenísimo, Teo. Bueno, gracias a vos.